Es posible que cuando estamos escuchando la voz de Dios, no sea Dios. Te quiero decir que para el Hijo de Dios todo el tiempo quiere que nosotros como hijos de Él escuchemos de Él. Pero si no estás caminando bien con el Señor y no eres hijo o hija de Dios y andas en el pecado, escuchar de Dios quizás hasta puede ser el riesgo de que Dios te puede hablar y Dios puede hacer una hora, pero es para que te vengas al arrepentimiento y lo sigas y vivas una vida en santidad de arrepentimiento y vengas a las cosas de Dios, camines bien con Cristo. Pero si no, hasta es la posibilidad que sea un demonio que te está hablando y te están tratando de desviar y mandarte en un pensamiento de una herejía y una falsa enseñanza. Quiero decirte, mira, no soy contra escuchar de Dios. La palabra de Dios misma dice en Juan capítulo 10, de 27 al 28, que las ovejas de Dios escuchamos la voz de Dios y Dios mismo nos habla. Ahí mismo lo dice la palabra de Dios y le seguimos porque escuchamos la voz del Maestro. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te ¿qué? Responderé. Dios nos responde si nosotros le estamos clamando. Entonces clame a Dios. Es importante escuchar de Dios y es posible oír qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestra familia. Mire, hay un criticón que dice, cuando uno dice, Dios me habló, ni le hagas caso, porque así empezamos las falsas enseñanzas como los mormones y todos los demás, las sectas. Miren, eso pasó porque ellos estaban en pecado, no estaban sometidos a la iglesia. Si nosotros estamos sometidos a la iglesia, somos hijos de Dios, Dios te quiere escuchar y Dios te quiere hablar a ti también. Pero si estás en el error, si estás en el pecado, eso no es el tiempo de estar escuchando la voz de Dios en sí, de darte una nueva revelación. Ahora, mira, es interesante porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es más profundo, es una espada de dos filos y es más profunda para el alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando escuchamos la voz de Dios y la palabra de Dios es para ayudarnos a nosotros en el intento realmente de nuestro corazón y no necesariamente estar dándonos una revelación tan profunda que nadie la ha escuchado en miles de años, pero tú sí la escuchaste. Cuando estamos escuchando cosas así, piénselo. ¿Qué de mi carácter? ¿De qué de cómo estoy sirviéndole al Señor? Mire, la palabra de Dios dice también en Efesios capítulo 1, versículo 17, de la Reina Valera 1960, que la palabra de Dios es de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, de Él. Entonces, si uno quiere conocer más de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios, que Dios nos revele quién es Él en nuestra vida. Pero si eso es estar en la palabra de Dios. Claro, Dios nos puede hablar, pero si uno no está caminando bien con el Señor, eso no es el tiempo de estar ganando revelaciones que van en contra de lo que la palabra de Dios nos tiene para nosotros ya más de miles de años. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que las enseñanzas que tenemos, que debemos de preservar en esas enseñanzas, pues son las doctrinas de los apóstoles que se habían enseñado. Y mire, allí dice los apóstoles y la comunión, la coinonía que tenían por estar juntados en la iglesia también. Es importante saber eso, porque la palabra de Dios también nos dice en Tito capítulo 1, versículo 9, que la palabra se nos enseña porque fue enseñada a los apóstoles primero. Entonces, eso es el signo de que alguien está bien para estar escuchando de Dios. La palabra de Dios no es para estar escuchando algo falso. Y ahora, ¿de dónde estoy? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Un poco atrás me estaba hablando una jovencita que me estaba diciendo que tenía que incluir las cosas de las tradiciones hebreas. Entonces, ¿cómo que las tradiciones hebreas? Pues somos iglesia cristiana. No tienes que usar la palabra hebrea cuando hablas de Dios. Porque el nombre de Dios, Dios me reveló a mí que es, ¿qué? ¡Wow! Yahweh. No, no. Bueno.
Pero la palabra de Dios dice en español, dice Señor, no dice Yahweh. Entonces, pero en hebreo, entonces lee toda la Biblia en hebreo, si es lo que vas a hacer. Entonces la cosa es de que empezó a argumentar que se tenía que hacer todo acuerdo con las costumbres hebreas. Dije, mira, mijita, ya estamos en el nuevo pacto. No vamos a estar haciendo todas esas cosas para estar incluyendo todas esas celebraciones hebreas. Vamos a seguir las instrucciones, las enseñanzas de los apóstoles, no del antiguo pacto. Entonces ella vamos a decir, se insultó mucho. ¿Y por qué se insultó mucho? Porque realmente ella decía que ella tuvo esta revelación de Dios mismo. Y le dije, ¿cuándo pasó esto? Pues dijo, bueno, es que cuando yo estaba con bueno, ahora es mi esposa, en ese tiempo, espérate. Entonces estabas en pecado, ya te arrepentiste por ese tiempo. Hasta tuviste hijos afuera del matrimonio, estabas en fornicación. Ignoraste todo lo que la palabra tiene que decir sobre quebrar esas maldiciones. Ignoraste todo eso que te tiene que reargullir de ese pecado, del intento del corazón, así como leímos. Pero estás más preocupada del nombre de Dios. Eso ya huele mal. Eso ya empezamos mal porque quieres revelación fuera, más allá de lo que los apóstoles ya se les fue dado. Claramente podemos aprender mucho más, pero estás fuera de, ¿verdad? De la voluntad de Dios porque estabas en pecado. Mira, en Génesis, tenemos muy claramente en Génesis capítulo 16, versículo 9, donde Agar tenía muy buena razón de salirse fuera de su pueblo y ya no someterse a Sara porque estaban injustos. Pero sin embargo, el ángel se le presentó y no le dijo, mira, Agar, te voy a presentar con una nueva revelación de Dios. No, le dijo, arrepiéntete y vete para atrás. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, se nos hace muy fácil hacer lo que no debemos. Y se nos hace muy fácil decir, yo también puedo escuchar de Dios, no nomás el pastor. Sométase a la iglesia, sométase a su pastor y ore. Encuentre un pastor que le ame, que sea un hombre o una mujer de Dios que realmente los ame, los cuide y les enseñe la palabra de Dios, pero también que los guíe para escuchar de Dios. No todo el tiempo escuchar de Dios es de Dios, pero siendo hijos de Dios podemos escuchar de Dios siempre si somos y estamos en nuestra relación bien como hijos del Señor Jesucristo.